Hola familia y amigos, bendiciones en el nombre poderoso de Jesús. Mi nombre es Elmer Arana, soy apologeta católico y miembro del movimiento misionero San Juan 23. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de la virginidad perpetua de María. La Iglesia afirma la doctrina de la virginidad perpetua de María Santísima. Esto significa que ella fue siempre virgen antes, durante y después de dar a luz a nuestro Señor Jesucristo. La Iglesia, guiada por el Espíritu Santo, se fundamenta en una correcta interpretación de la revelación, tomando en cuenta la Biblia y la tradición apostólica. Es interesante que los fundadores del protestantismo, como Martín Lutero, Juan Calvino y Ulrich Zwingli, reconocían la virginidad perpetua de María como enseñanza bíblica, tal como lo ha reconocido siempre la Iglesia católica. En la Anunciación, el ángel dice a María que concebirá un hijo. María respondió al ángel: ¿y cómo será esto, puesto que no conozco varón? Esto lo vemos nosotros en Lucas capítulo 1, versículo 34. ¿Por qué María hace esta pregunta? Conocer. Para los hebreos significa tener relaciones. Si ella tuviera planes de tener relaciones con José o con otro hombre, entonces la pregunta sería absurda. Por eso, desde el principio, como se puede constatar al leer los padres de la Iglesia, los cristianos han entendido en este pasaje que María tenía un voto de virginidad que debía mantenerse aún en caso de matrimonio. Sabemos que algunos judíos hacían este voto, ejemplo los esenios. Además, habían mujeres consagradas vírgenes para el servicio del templo. Vamos a ver algunas de las objeciones protestantes. Muchos protestantes niegan la virginidad perpetua de María. Se basan en una mala interpretación de Mateo capítulo 1 versículos 24 y 25. Despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y tomó consigo a su mujer y no la conocía hasta que ella dio a luz a un hijo y le puso por nombre Jesús. Los protestantes alegan que este pasaje da dos razones para afirmar que María no fue siempre virgen. La primera, usan la palabra hasta. La Biblia dice que José no conocía a María, o sea, no tuvo relaciones sexuales con ella hasta que ella dio a luz. Según los protestantes, el uso de la palabra hasta implica que José y María tuvieron relaciones después de que ella diera a luz a Jesucristo. Pero esto es una errada interpretación del lenguaje bíblico. Hay muchos pasajes en la Biblia en que la palabra hasta no indica un cambio posterior de estado. Por ejemplo, 1 Corintios 15, 25, porque debe él, Jesucristo, reinar hasta que ponga a todos sus enemigos bajo sus pies. Obviamente, Cristo no dejará de reinar después de vencer a sus enemigos. Más bien, será entonces cuando su reino se haga evidente a todos. La Biblia nos dice que Cristo reinará para siempre, como nos dice Lucas capítulo 1, versículos 32 y 33. Otros ejemplos del uso hasta lo encontramos también en Mateo 28, 20, 1 Timoteo 4, 13 y 6, 14, también Romanos 8, 22 y también Filipenses capítulo 1, versículo 5. Mateo quiso especificar que en el parto de Jesús fue virginal. No especificó lo que ocurriría después, pero igual que en 1 Corintios 15, 25 se entiende que el reinado de Jesús continúa después de poner a sus enemigos bajo sus pies. También en Mateo podemos deducir que María, habiendo dado a luz al Verbo virginalmente por obra del Espíritu Santo, se mantuviera siempre virgen, según su propósito expresado en Lucas capítulo 1, versículo 34. Esta es la fe de la Iglesia de los primeros siglos, atestiguada por los padres apostólicos de la Iglesia, como verá más adelante en este artículo que yo les estoy leyendo. 2. En algunas traducciones del texto dice dio a luz a su primer nacido. La Biblia de Jerusalén traduce un hijo. Los protestantes deducen que si Jesús fue el primer nacido, entonces otros hermanos vendrían después. Esto es un error de interpretación. El primer nacido era un título de privilegio y por eso se hablaba en la cultura judía de primer nacido, aunque no tuviese hermanos. Una vez más vemos el error de traducir e interpretar sin conocer el lenguaje, la cultura y el contexto de aquellos tiempos. Ejemplo, David es llamado el primer nacido. Salmo 89, 28, aunque es el octavo hijo. 1 Samuel 16. Jesús es llamado el primer nacido de toda la creación. Colosenses capítulo 1, versículo 15. Aunque muchos nacieron en la carne antes que él, San Pablo quiere indicar la primacía de Jesús según la ley del Antiguo Testamento. Los varones primeros en nacer debían
ser redimidos 40 días después del nacimiento, como nos dice Éxodo capítulo 34, versículo 20. Estos eran primeros en nacer, sin saber si serían o no hijos únicos. Entonces, este es realmente el que lleva las bendiciones, la herencia del padre, o sea, el primero, el primogénito, es el que recibe la bendición, el que lleva las bendiciones y también es el heredero, pues también de lo que son las herencias, o sea, como las cosas económicas, es que le corresponde al primero de los nacidos. Argumento de que Jesús tenía hermanos. La Biblia no habla de los hermanos, nos habla de los hermanos de Jesús, pero jamás menciona otros hijos de María. O sea, no dice hijos de María. Nunca vemos un versículo en la Biblia que diga hijos de María. Es necesario entender que el arameo, el lenguaje de Jesús y de los apóstoles, utiliza la misma palabra para referirse a los hermanos como parientes y miembros del clan familiar. Vamos a ver qué dijeron los padres apostólicos acerca de la virginidad perpetua de María. El protoevangelio de Santiago, escrito alrededor del año 120 después de Cristo, muy cerca del tiempo en que vivió la Virgen María, tiene como tema principal demostrar su virginidad perpetua. Este documento relata que cuando se profetizó el nacimiento de María, su madre, Santa Ana, nosotros sabemos por la tradición apostólica, porque esto no está en la Biblia, que los padres de María fue Ana y Joaquín, o sea, Joaquín y Ana. Entonces dice que Santa Ana la ofreció para el servicio del Señor, tal como Samuel había sido ofrecido por su madre, como nos dice el primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 11. María desde muy pequeña sería de las mujeres consagradas al servicio del templo, según la costumbre judía. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 22. Esta vida de servicio en el templo no permitía ocuparse de hijos, por lo que requería la virginidad perpetua. Nos dice Orígenes, padre apostólico de la iglesia, dice que defendió la virginidad perpetua de María. Lo dice en el comentario acerca de San Mateo capítulo 2, versículo 17, año 248 después de Cristo. Atanasio nos dice, él tomó verdadera carne de la siempre Virgen María. Discurso contra los arrianos en el año 270 después de Cristo. Epifanio de Salamis nos dice, Cristo nació perfectamente en la Santa Siempre Virgen María por el Espíritu Santo. Esto lo vemos en la obra El hombre bien anclado en el año 120 después de Jesucristo. Jerónimo, San Jerónimo, en cuanto a Victorinus, es obispo, yo afirmo lo que ya ha sido probado por el Evangelio, que el Victorinus, o sea, el obispo, habló de hermanos del Señor, no como hijos de María, sino hermanos en el sentido que he explicado, es decir, hermanos en cuanto a relación, no por naturaleza. San Jerónimo entonces apoya su posición haciendo referencia a numerosos padres apostólicos, afirmando que ellos mantienen la misma posición a favor de la virginidad perpetua de la Santísima Virgen María. Ignacio, Policarpo, Irineo de León, Justino Mártir y otros. Lo vemos en los libros contra el Vidus, la perpetua virginidad de María, en el año 383 después de Cristo. San Ambrosio nos dice, la Virgen no buscó la consolación de poder tener otro hijo. Cartas 63-111 en el año 388 después de Cristo. El Papa Siracius I dice, tenía buena razón de estar horrorizado de pensar que otro nacimiento pueda venir del mismo vientre virginal que del que nació Cristo, según la carne. Carta al obispo de Anicios en el año 392 después de Cristo. San Agustín, miren lo que nos dice el gran San Agustín, el gran teólogo, el gran santo de la Iglesia Católica. Al nacer de una virgen que escogió permanecer virgen, aún antes de saber que iba a nacer de ella, Cristo quiso aprobar la virginidad en vez de imponerla, y quiso que la virginidad fuera escogida libremente, aún en aquella mujer en la que él tomó para sí la forma de esclavo. Santa Virginidad, capítulo 4, versículo 4, en el año 401 después de Cristo. María Virgen Perpetua, ¿por qué te extrañas de esto, oh hombre? Sermón el año 186.1, en el año 411 después de Cristo. Herejes llamados antidicomaritos son aquellos que contradicen la virginidad perpetua de María y afirman que después de Cristo naciera, ella se unió con su esposo como uno más. Lo escribió San Agustín en el libro Herejía 56 en el año 428 después de Cristo. Cirilo de Alejandría nos dice, él mantuvo a su madre virgen
aún después del parto, aún después de que ella diera a luz a Jesucristo. Lo dijo contra aquellos que no quieren confesar que la Virgen es la Madre de Dios. En el capítulo 4, en el año 430 después de Cristo, el Papa León I nos dice: Virgen ella permaneció por siempre. Sermones 22.2 en el año 450 después de Cristo. El Concilio de Constantinopla II en el año 553 después de Cristo confirmó la doctrina de la encarnación del Verbo en María, Madre de Dios y siempre Virgen. San Ildefonso en el año 606 al 669. Así que vemos aquí lo que es la virginidad perpetua de María. La virginidad perpetua de María fue profetizada por profetas, como vemos Isaías 7:14 dice, y esta es la señal que Dios dará al rey Acaz. Imagínense que era una señal. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Esto también nos lo confirma San Mateo en el capítulo 1, versículos 22 y 23. Es el cumplimiento de la profecía del profeta Isaías. Entonces en Isaías 7:14 vemos la profecía que es la señal que esta mujer será una virgen, o sea, el ungido, el Mesías, nacerá de una mujer virgen, que será siempre virgen. Esa señal también la vemos en Apocalipsis capítulo 12, versículo 1, pero también es la profecía, el cumplimiento de lo que es el profeta Ezequiel en el capítulo 44, versículo 1 y 2, que nos dice: y me hizo volver hacia la puerta del santuario exterior, que miraba hacia al oriente y estaba cerrada. Y me dijo Yahvé: esta puerta estará cerrada, no se abrirá y no pasará nadie por ella, porque por ella ha entrado Yahvé, Dios de Israel, y permanecerá cerrada por siempre. Esta es también la profecía de María siempre virgen, la virginidad perpetua de María. Así es de que el término hasta, que es realmente una preposición que los hermanos separados confunden en Mateo capítulo 1, versículos 24 y 25, es realmente la mala interpretación que ellos hacen de este versículo, cuando ahí vemos un verbo que está negado, y ellos toman Génesis. En el Génesis, cuando hay verbos similares al ginosco, que en el Génesis estaba realmente afirmado, en San Mateo capítulo 1 versículo 25 la acción del verbo está negada y llega hasta lo que es la preposición geos, que es el hasta, pero San Mateo no está diciendo ni afirmando ni negando nada que pasó después del hasta. O sea, no está afirmando nada, sino que hay una negación de la acción del verbo hasta llegar a hasta, pero no está afirmando nada después de la preposición geos o. Entonces, esto es una mala interpretación de la Biblia en cuanto a nuestros hermanos separados. Así es de que el hasta no significa que después sí cambió la acción del verbo. El evangelista no está diciendo que la acción del verbo que está negada cambie después, o sea, que después sí sea positivo. El evangelista no está diciendo, únicamente quiere decir que Jesucristo es Hijo de Dios. Bendiciones para todos en el nombre poderoso de Jesús.